Hola muchachos, bienvenidos de nuevo a mi estudio y continuamos en este video con la práctica 10, que es hacer que la base de datos funcione utilizando el modelo o arquitectura cliente-servidor. Y bueno, para empezar debe quedar claro que ya tienen la mitad de la chamba hecha. El cliente está casi completo. Le faltan las partes de red, por supuesto. Le falta, para que funcione el cliente tiene que estar completada la clase conexión y también la clase, bueno, básicamente conexión, mensaje, la enumeración mensaje. Lo que pasa es que esa debería ser muy sencilla. Realmente no necesitan mucho para completar la clase conexión. Las pruebas unitarias en test conexión les deberían dar las pistas suficientes para hacerlo. Mensaje igual. Hay un método estático y hay un método, el método toString. El método toString convierte los elementos de la enumeración en los mensajes como líneas, como los queremos para el protocolo. Y el método getMensaje, el estático, justamente convierte estas líneas en elementos de la enumeración. No debería darles ningún problema. Conexión es un poquito más complicada, pero casi todos los métodos son más o menos obvio. Recibe mensajes un poquito complicado, a ver si lo cubrimos en esta. Y todos los demás son casi se explican solitos con el nombre o con la documentación correspondiente del método. Y las pruebas unitarias también les dará pistas de qué es lo que tienen que hacer. Um, y bueno, entonces esto nos deja nada más con servidor base de datos. Servidor base de datos estudiantes es muy sencillo. El constructor es básicamente mandar llamada al constructor de la clase padre, servidor base de datos. Y el método crea base de datos es exactamente el mismo truco que utilizamos en la clase base de datos, la abstracta, que el método crea registro era abstracto y pues tenían que implementarlo en base de datos estudiantes. Aquí es lo mismo. Servidor base de datos tiene el método crea base de datos abstracto y la clase concreta base de datos servidor base de datos estudiantes, perdón, pues básicamente crea una base de datos de estudiantes. Um, y entonces nada más queda el servidor por hacer. Ese es el método, más bien la clase más complicada de la práctica, me parece. Y aunque tiene pruebas unitarias, es relativamente complicado eh, escribir los métodos correspondientes nada más leyendo las pruebas unitarias. Entonces, lo que me gustaría hacer en este video es justamente ir revisando la clase servidor base de datos casi línea por línea. También vamos a revisar tantito la clase conexión, nada más para maneja mensajes, recibe mensajes, perdón, y un poquito explicaremos cómo funciona lo demás. Originalmente tenía pensado explicar también aquí más o menos rápido todo lo de hilos de ejecución y enchufes, pero le eché una leída al manual de prácticas de ICC, del ICE y mío, que es un libro básicamente inconseguible ahora. En la biblioteca creo que hay 3 o 4 ejemplares, hechos pedazos, pero además es difícil. La biblioteca no está dando servicio por la contingencia, entonces puse el PDF del libro en mi perfil de ResearchGate, está en la descripción del video. Eh, Subí el PDF porque el libro ya no es conseguible y porque este libro fue mi tesis de licenciatura. Entonces me parece que es, dadas las circunstancias, perfectamente válido que se los dé. El punto es que el capítulo 12 de la que fue mi tesis de licenciatura hace casi 20 años, justamente es de hilos de ejecución y enchufes. Entonces le eché un ojo, evidentemente era más, vamos a decir, torpe hace casi 20 años, entonces hay algunos errores y omisiones en el texto, pero en general me parece que debería ser
suficiente para que entendieran lo necesario que necesitamos para esta práctica. Y en resumen, bueno, échenle un ojo por favor, pero en resumen, los hilos de ejecución nos permiten ejecutar tareas al mismo tiempo. Literalmente que instrucciones se ejecuten al mismo tiempo. Ahora que tenemos computadoras con múltiples procesadores, núcleos que les decimos ahora, de hecho sí se ejecutan varias instrucciones al mismo tiempo, pero incluso cuando teníamos nada más un núcleo o un procesador, ya se podía con ayuda del sistema operativo. Se explica en el manual de prácticas, echen un ojo. Y los enchufes, pues básicamente tienen dos partes. El servidor enchufe, que básicamente se crea un objeto que está escuchando en un puerto por conexiones, y cuando recibe una conexión nos devuelve un enchufe, un socket. Y este enchufe tiene un flujo de entrada y un flujo de salida, un input stream y un output stream. El cliente, para conectarse al servidor, también crea un socket, un enchufe, con el nombre del servidor, localhost, si están probando todo localmente, y el puerto necesario, el puerto donde está escuchando el servidor. Entonces tenemos un enchufe, un socket en el cliente, que es el que se conecta al server socket, y tenemos un socket, un enchufe en el servidor, que es el que nos regresa el servidor enchufe, cuando acepta una conexión de un cliente. Como estos dos objetos, el enchufe en el cliente y el enchufe en el servidor, tienen ambos un flujo de entrada y un flujo de salida, un input stream y un output stream, la magia que ocurre es que el output stream de aquí está conectado al input stream de acá. En otras palabras, cuando del lado del cliente envío información por el output stream, entonces el servidor puede leer esos datos por su input stream y viceversa. Cuando el cliente lee por su input stream, el servidor puede escribir en su output stream y eso es lo que lee el cliente. Entonces están conectados mutuamente los enchufes, como debería ser obvio. Está un poquito más explicado en el libro, no mucho porque no necesitamos mucho más. Y entonces, del video pasado, de lo que les dije que íbamos a cubrir en este video, básicamente nada más faltaría echarnos el servidor casi línea por línea y el protocolo. Ahora, el protocolo realmente lo cubrimos un poco el video pasado. Justamente cuando me conecté por Telnet al servidor y pudieron ver cómo funcionaban los distintos mensajes y enviar los registros línea por línea, pues básicamente ese es el protocolo de nuestra base de datos. El resto del protocolo está, por supuesto, implementado en la enumeración mensajes. Son los mensajes que podemos enviar y recibir en nuestra aplicación. Eso es un protocolo. El protocolo funciona como las reglas que tienen que seguir los clientes y el servidor para comunicarse. Los protocolos son independientes de implementación. O sea, hay protocolos como HTTP que están definidos por consorcios internacionales y que múltiples programas los implementan tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Por ejemplo, el protocolo HTTP, el servidor lo implementa Apache en Linux y Unix, pero también lo implementa NGINX, no me acuerdo cómo se pronuncia. Ahí está la página. También el Internet Server, no me acuerdo, el de Microsoft, el ISS, el IIS. Todos estos servidores implementan el protocolo HTTP. También algunos más complicados, como las Java Server Pages, también implementan el protocolo HTTP, etcétera, etcétera. Hay múltiples programas que implementan el protocolo. Y luego hay múltiples programas que implementan el protocolo del lado del cliente. En particular Chrome, el navegador de Google, implementa el protocolo HTTP, por supuesto, también Firefox, también el Internet Explorer, también Opera, etcétera, etcétera. Pero justamente el punto de los protocolos es que nos permiten trabajar directamente a nivel de enchufes. Por ejemplo, en una terminal yo puedo hacer telnet
aztlan.eficiencias.unam.mx, la página, mi servidor en la facultad con las páginas de los cursos, y decirle que se conecte en el puerto 80, porque ese es el puerto por omisión del protocolo HTTP. Y si doy Enter, se conecta sin ningún problema. Esa dirección es interna porque tengo una red privada virtual con... No importa. Saldrá, a ustedes les saldrá si intentan esto, les saldrá la dirección IP verdadera de Aztlan, que es 132.248, etcétera, etcétera. Entonces, me conecté con Telnet ahorita Aztlan por el puerto 80 y funciona más o menos como el ejemplo que hicimos el video pasado cuando me conecté con Telnet al servidor. Puedo aquí utilizar el protocolo HTTP. Entonces puedo pedir con el método GET la dirección raíz de Aztlan. Lo que va a ocurrir es que Aztlan redirige todo el tráfico HTTP a HTTPS, que es la versión segura con Secure Socket Layer, con las capas de enchufes seguros. Básicamente encripta la información entre el cliente y el servidor para que nadie más pueda ver qué están diciendo. Entonces, cuando le dé Enter a este método get diagonal, lo que va a hacer es regresarme el código HTML necesario para hacer la redirección. Entonces le doy Enter y justamente me manda un mensaje del documento se ha movido y justamente me manda a HTTPS, Aztlan, eficiencias, etcétera, etcétera. ¿Sale? Otro ejemplo, el servicio de Secure Shell de SSH. Si me conecto a Aztlan en el servidor, en el puerto 22, perdón, me voy a conectar al protocolo de Secure Shell. Ahora, en HTTP cuando me conecté no pasó nada porque el protocolo lo que dice es en HTTP que el cliente es el primero en hablar y ya el servidor responde. En Secure Shell es distinto. Cuando nos conectemos a él, el servidor nos va a hablar de inmediato. Nos va a decir la versión de Secure Shell que tiene para que justamente el cliente sepa qué versión del protocolo está implementado en el servidor. Entonces le doy Enter y justamente me dice que es la versión 2.0 con la implementación de OpenSSH 8.1. Y voy a cerrar la conexión. Eso es lo que dicen los protocolos. ¿Quién habla primero una vez establecida la conexión? Y después qué mensajes pueden recibir tanto el servidor como el cliente. En el caso de nuestro programa de la práctica 10, por cierto, ya tengo la base de datos corriendo en Aztlan. Se pueden conectar todos, nada más no hay seguridad. Todo el mundo puede borrar la base de datos, no sean así, no la borren. Entonces si me conecto, nuestro protocolo cómo funciona es que el cliente tiene que ser el primero en hablar y lo que tiene que decir es un mensaje de base de datos para que el servidor nos dé la base de datos. Entonces me va a regresar la base de datos exactamente igual que el video pasado. Lo pueden utilizar para hacer pruebas. Si su cliente ya está bien, o sea, justamente cuando hayan terminado con las clases conexión y mensaje, la enumeración mensaje, entonces ya deberían poder correr. Bueno, tienen que hacer que compile el servidor, por supuesto, pero no tienen que pasar las pruebas unitarias todavía. Nada más pasen las pruebas unitarias de mensaje y de cliente y de conexión, perdón, y ya hecho eso pueden correr el YAR del cliente y conectarse a Aztlan para ver que está bien la parte del cliente de su práctica. Y entonces ya nada más faltaría el servidor. ¿Sale? Me voy a desconectar. Y bueno, ese es el protocolo. Básicamente está explicado en la enumeración mensaje. Cada mensaje, cada elemento de mensaje dice exactamente qué debe hacer tanto el servidor como el cliente con cada uno de los mensajes. ¿Sale? Rápidamente, porque lo que quiero cubrir es realmente el servidor. En la clase conexión recibe mensajes, el método recibe mensajes es básicamente un ciclo, pues no infinito, porque va a ser mientras la conexión sea válida, mientras pueda leer una línea de la entrada, que por supuesto la entrada es un buffered reader que envuelve a un input stream reader, que envuelve al input stream que sacamos del enchufe, que recibimos en el constructor de la clase conexión. Entonces, básicamente recibe mensajes, es un try,
comenzamos con un try porque no debe en general no debe morir bajo ninguna circunstancia. O sea, envolvemos todo en un try para que si cualquier cosa ocurre mal, sencillamente digamos que recibimos un mensaje inválido. ¿Sale? Entonces traemos un try y si recibimos un new exception y la conexión está activa, tenemos una variable de clase booleana activa. Si recibimos si cachamos una excepción new exception y la conexión está activa, entonces nada más avisamos a nuestros escuchas que recibimos un mensaje inválido. Y dentro de ese try, lo único que vamos a hacer es declarar una línea, una cadena línea, como le hacíamos en base de datos, y mientras podamos asignar en esa línea lo que nos regresa readline de in, de nuestro flujo de entrada, de nuestro buffer reader, y esta línea sea distinta de null, entonces vamos a avisar a los escuchas el obtener el mensaje de esta línea con el método getMensaje de la clase mensaje. Eso es todo. Eso es todo lo que hace el método. Cuando acabe este while, que nada más puede acabar si recibimos una línea nula, que en general ocurrirá cuando se cierra la conexión, nada más definimos activa como falso, la conexión como activa, la variable clase, perdón, activa como falso, porque ya no está activa la conexión, y terminamos. E independientemente de lo que ocurra en el método, después del try catch, nada más avisamos a los escuchas que hubo una desconexión. Avisamos a los escuchas el mensaje desconectar. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Vamos a ver el servidor, la clase servidor base de datos, que les repito es la única que esperaría que tuvieran problemas para hacer. Todo lo demás deberían poder hacerlo. Acabamos de ver lo único complicado de la clase conexión, que es el método recibe mensajes. Recibe mensajes. Pero bueno, entonces servidor base de datos. Por supuesto tenemos es genérica a un registro que extiende a una R que extiende registro, el mismo truco que usamos en la base de datos, y tenemos las siguientes variables de clase. Tenemos una base de datos, que es la que vamos a utilizar todo el tiempo en memoria. Esta es la base de datos que todos los clientes se tienen que sincronizar con ella, ¿ok? Tenemos el server socket, el servidor de socket, que imaginativamente le puse servidor. Este es el que acepta las conexiones. Tenemos el puerto, que posiblemente no sería necesario tener una variable de clase, pero básicamente es para poder en nuestra bitácora imprimir mensajes más o menos bonitos. Tenemos una cadena con el nombre de archivo. Acuérdense, el servidor, además de tener la base de datos en memoria, también va a estar guardando todo el tiempo cualquier cambio que se le realice a la base de datos, lo va a guardar en el disco duro. Y si recibe un nombre de archivo distinto de null al mero inicio, pues va a cargar ese archivo en memoria, que va a ser la base de datos original que estará en memoria. Por cierto, otra vez haciendo énfasis en lo que hemos dicho desde la práctica 5, esta no es una base de datos, de verdad. En particular, cada vez que modificamos la base de datos, guardamos toda la base de datos en disco duro. Esto es increíblemente ineficiente, pero funciona suficientemente bien para bases de datos pequeñas como 10.000 registros, por cierto, y definitivamente suficiente para un ejercicio escolar, que es lo que es esta práctica y su proyecto 3. Acuérdense del proyecto 3, que es la razón de todo esto. Pero bueno, vamos a tener una lista de conexiones. ¿Por qué? Porque el servidor, todos los clientes que se conecten, vamos a tener una lista con una instancia de conexión a cada uno de estos clientes. ¿Sale? Y entonces justamente estos clientes, estas conexiones a los clientes, van a estar ejecutando su método recibe mensaje. El servidor va a estar escuchando en un hilo de ejecución distinto a todos los clientes, y cuando reciba un mensaje de un cliente generalmente será un mensaje de que la base de datos fue modificada, y entonces le puede replicar todos estos mensajes a todos los otros clientes. También puede recibir mensajes de que hubo una desconexión o de que hubo un error, y básicamente si no es un mensaje de que la base de datos fue modificada, va a cerrar la conexión. Hay una excepción, está el mensaje echo, que es básicamente para motivos de depuración. Pueden probar el mensaje echo haciendo telnet hasta en el puerto 1234. Nada más manden, después de que se conecten, nada más manden barra igual mensaje
dos puntos seco, y lo único que va a hacer es regresarle exactamente eso, es un eco, ¿sale? Entonces nada más, básicamente funciona para motivos de depuración. Pero bueno, vamos a tener un booleano continua ejecución, y no es el tipo básico booleano, es una instancia, es una referencia a una instancia de la clase boolean. ¿Por qué? Porque vamos a sincronizar esta variable para que ningún hilo de ejecución pueda modificar al mismo tiempo esta variable. Esta variable, la idea es que sea modificada únicamente por un hilo de ejecución, y cuando se vuelva falso, el servidor se va a detener. Vamos a tener un mensaje para poder detener la ejecución del servidor, que es justamente el mensaje detener servicio. Si mandan ese mensaje a la base de datos en Aztlán, tumban el servidor en Aztlán. Por favor, no lo hagan. Manténganlo corriendo para sus compañeros. De todas maneras, lo tengo en un script que si mandan ese mensaje, entonces el servidor va a seguir, automáticamente se va a levantar. Entonces, pueden abusar de esto, por favor no lo hagan. Pero además, ocupa tan poquitos registros en nuestra base de datos que es muy difícil abusarlo. Pero bueno, por último vamos a tener una lista de escuchas. Y bueno, de escucha servidor, de instancias de escucha servidor, que van a ser nuestros escuchas. Estos escuchas básicamente funcionan para la bitácora. O sea, cada vez que recibamos mensajes, se modifica la base de datos, recibamos conexiones, etcétera, los escuchas lo que hacen es imprimir un mensaje en la bitácora, que por omisión es en la consola. Pero vamos a poder apagar en particular los escuchas, y esto es de hecho útil en las pruebas unitarias. Pero bueno, vamos a ver el servidor, la base de datos, del servidor base de datos, el constructor, perdón, del servidor base de datos. Recibe dos parámetros, el puerto y un archivo que puede ser nulo. Lanza IOException, entonces no es necesario tener un try catch, y básicamente lo único que hacemos es inicializar el puerto con el que recibimos, inicializar el archivo. Si nos pasa null, por omisión usamos base de datos.bd, base-de-datos.bd. Si no, inicializa el archivo con el que nos pasen. El servidor lo creamos sencillamente invocando el constructor, haciendo new server socket, pasándole el puerto correspondiente. Inicializamos la lista de conexiones, inicializamos la lista de escuchas, y creamos la base de datos utilizando nuestro método abstracto crea base de datos. Tenemos un método privado carga, que ahorita veremos, que lo único que hace es cargar la base de datos. O sea, utilizando el archivo que ya inicializamos, la variable de clase archivo, cargamos la base de datos, y de la misma manera que lo hemos hecho desde la práctica 5. Es el método. Vamos a ver primero el método carga, nada más para que no quede. Todo está en un try catch. Si hay una excepción, imprimimos un mensaje. Imprime mensaje es un método que tengo, que básicamente es avisarle a los escuchas que hubo un mensaje. El formato del método es exactamente el mismo de printf de system.out. Entonces podemos utilizar mensajes formateados con nuestro método imprime mensaje. ¿Sale? Entonces lo único que hace el método carga es, dentro de este try catch que tenemos, imprimimos un mensaje con cargando base de datos. Por cierto, esta bitácora es importante. Las pruebas unitarias checan que tengan bien la bitácora. Entonces, chequen cómo están los mensajes. Los pueden ver también en las pruebas unitarias, pero es más fácil que los vean aquí. Checan qué mensajes tienen que imprimir en la bitácora y con qué formato, porque las pruebas unitarias van a checar que lo hagan bien. Entonces imprimimos un mensaje con el mensaje cargando base de datos, con el nombre del archivo que recibimos, y después creamos nuestro buffer reader con el mismo patrón que hemos utilizado desde la práctica 5. Creamos un file input string que envolvemos en un input stream reader, que a su vez envolvemos en un buffer reader. Cargamos la base de datos con el método carga, cerramos el flujo e imprimimos otro mensaje de que se cargó exitosamente la base de datos. Si hay un error, imprimimos mensajes de que ocurrió un error y de que inicialmente la base de datos estará vacía. En otras palabras, si hay un error al cargar la base de datos que nos pasaron, pues el servidor le vale cacahuate y sigue ejecutándose. Nada más inicialmente la base de datos estará vacía. Aguas. Si les paso un archivo cuando revise sus proyectos y el archivo es válido,
tiene que cargarlo. Entonces chequen que esto funcione bien, por favor. Bueno, regresamos al constructor. No, vimos el método carga nada más. Y ya terminamos. El método sirve es el único método público que tiene el servidor y que es el que se ejecuta en la clase servidor práctica 10, que es nuestro main para el servidor. Lo único que hace es saca de la línea de comando el puerto, convirtiendo la cadena entero, define el archivo, si es que no lo pasan, después crea el servidor base de datos, agrega un archivo para la bitácora, que pueden ver cómo es la implementación en nuestro programa del servidor. Es básicamente nada más imprime los mensajes que nos pasen con un prefijo con la fecha y la hora, que es lo que normalmente hacen las bitácoras, y después invoca su método sirve. El método sirve es entonces básicamente el método más importante del servidor. Ese es el que está sirviendo para que se conecten los clientes. El servidor hace bastante, pero lo más importante es esto: recibe una conexión de un cliente y cuando la recibe, saca el enchufe correspondiente, acepta la conexión y saca el enchufe correspondiente, envuelve ese enchufe con una instancia de conexión de nuestra clase conexión y manda a ejecutar el método recibe mensajes. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Pues en un hilo de ejecución. Ahorita lo vemos. Entonces, el método sirve, lo primero que hace es definir la variable de clase continua de ejecución como verdadera, imprime un mensaje de que ya está escuchando en el puerto correspondiente, y mientras continúa ejecución sea verdadero, en un try catch, el try está dentro del while. El punto es de que, aunque haya excepciones, el while sigue continuando. El while debe en general estar corriendo todo el tiempo. Si llegan conexiones muy rápido, de hecho casi al mismo tiempo, no importa, porque el kernel de Linux va a encolar las conexiones en el orden, en algún orden, como lleguen. Entonces, la cosa es que se puedan manejar tantas conexiones al mismo tiempo como sea posible. Para hacer eso utilizaremos hilos de ejecución. Ahorita ven. Dentro del catch invocamos el método accept del servidor, acepta conexión, y aquí se atora la ejecución del servidor hasta que llegue una conexión de un cliente. Cuando llegue una conexión, el método accept nos regresa un enchufe, un socket, que nosotros aquí agarramos y lo ponemos en la variable enchufe. Creamos una conexión con new conexión pasando en la base de datos y el enchufe. Y esto de string hostname igual a enchufe.get inetaddress.get canonical hostname es únicamente para que en la bitácora aparezca bonito de dónde vienen las conexiones. Imprimimos el mensaje de que recibimos una conexión justamente de este servidor, más bien del nombre de la máquina. Si se conectan desde sus casas, esto implicaría algo así como infinitum, algo así, pero no lo van a ver a menos que se conectaran desde otra máquina. Pero bueno, no me voy a meter con eso. Después imprimo otro mensaje con el serial de la conexión. Aguas con el método getSerial de conexión. Bueno, ese es muy sencillo, pero aguas cómo manejan los seriales en su clase conexión. Y lo único que hacemos con la conexión, antes de disparar nuestro hilo, es agregarle una escucha que agregamos con una lambda. Como los escucha, como evento conexión, escucha conexión es una interfaz funcional, entonces podemos utilizar una lambda para inicializarla. Entonces le pasamos una lambda que lo único que hace es invocar el método mensaje recibido. Entonces realmente el recibe mensaje de la clase conexión. ¿Se acuerdan que lo único que hacía era invocar avisa escuchas? Bueno, ese avisa escuchas lo que va a hacer es justamente invocar este método mensaje recibido con la conexión, con la instancia de la conexión y con el mensaje que se recibió. Entonces este método mensaje recibido, lo único que hace es manejar los mensajes recibidos de la conexión, y estos mensajes tienen que ser, más bien van a ser siempre instancias de mensaje, y entonces gracias al protocolo explicado en la enumeración de mensaje sabremos qué hacer. Ahorita lo vemos. Entonces creamos, ya que agregamos el escucha, lo único que hacemos es disparar un nuevo hilo de ejecución. Aquí está new thread, y como se explica en el manual, que les repito, léanlo,
podemos crear hilos de ejecución con una instancia de Runnable, de la clase Runnable, perdón, interfaz Runnable. Pero la interfaz Runnable es también funcional. Entonces, podemos sencillamente pasarle una lambda que lo único que hace es ejecutar el método recibe mensajes de nuestra conexión. Ya que tenemos nuestro hilo aquí, lo único que hacemos es invocar su método start y eso dispara el hilo de ejecución. Entonces, en un hilo de ejecución distinto del servidor ya se está manejando la conexión hacia el cliente. Y lo único que hace es invocar el método recibe mensajes, que es un while, pues no infinito mientras la conexión esté viva. Y cuando recibe un mensaje del cliente, el servidor, pues invoca el método mensaje recibido, porque es el escucha que le pasamos a la conexión. Por último, sincronizamos sobre conexiones, nuestra lista de conexiones. ¿Por qué? Pues porque vamos a agregarle justamente esta conexión que acabamos de crear. ¿Sale? Si hay una excepción y la ejecución continúa, imprimimos un mensaje de que ocurre un error y independientemente de todo, cuando termine este while del servidor, que la única manera limpia de hacerlo es enviar el mensaje de tener servicio, y se imprime el mensaje de que la ejecución del servidor ha terminado. Entonces vamos a ver ahorita el método más importante, sin duda alguna, es después de sirve, es mensaje recibido, porque es como el servidor va a manejar los mensajes que recibe. Pero vamos a ver los otros métodos públicos del servidor. Tiene agrega escucha, que nada más agrega una escucha a la lista de escuchas. Tiene limpia escuchas, que nada más limpia la lista de escuchas. Tiene un método guarda, porque acuérdense que vamos a modificar, perdón, vamos a guardar la base de datos cada vez que se modifique. Entonces, lo único que hace es, el método guarda es el espejo de carga. Tiene un try catch, imprime un mensaje, crea un buffer writer, como lo hemos hecho desde la práctica 5, se guarda la base de datos, se cierra el buffer writer, imprime otro mensaje y si hay una excepción, imprime un mensaje con un error y continuamos valerosamente porque pues si no pudimos guardar el archivo, pues ni modo, pero el servidor tiene que seguir corriendo. Y es el método que que invoca la lambda de la escucha de la conexión y es mensaje recibido. Como les decía, recibe una conexión y recibe un mensaje. ¿Sale? Esto viene de escucha conexión. Nada más tiene el método mensaje recibido y recibe una conexión y un mensaje. ¿Sale? Entonces, como recibimos una conexión en primer lugar, lo primero que checamos es ver si es activa. Si no es activa, terminamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque en general nos pueden estar, si se desconecta no limpiamente el cliente, nos puede mandar un mensaje de conexión, de un mensaje inválido. Pero también se va a desactivar la conexión si por alguna razón se cierra el enchufe. Entonces, si no es activa, pues nada más terminamos el método. Si no, pues básicamente tenemos un switch que maneja todos los posibles mensajes de nuestra enumeración mensaje. Base de datos tiene un método privado, maneja base de datos. Registro agregado tiene un mensaje, maneja registro alterado. Ahorita le explico por qué. Registro eliminado tiene el mismo método registro alterado. ¿Por qué? Porque va a hacer básicamente lo mismo el servidor cuando agreguemos, cuando eliminemos registros. En el sentido de que lo que le va a decir al resto de los clientes es lo mismo, nada más cambia el mensaje. O sea, cuando nos llega un mensaje de registro alterado, nos llega registro modificado registro eliminado o registro agregado. ¿Sale? Y después en otra línea, en la siguiente línea, nos llega el registro que se agregó, que se eliminó. Nosotros tenemos que hacer eco a este mensaje a todos los otros clientes. Entonces, como es lo mismo, nada más cambia registro agregado o registro eliminado, pues utilizamos el mismo método para manejar este caso. Después tenemos registro modificado, este sí va en su propio método, maneja registro modificado. Tenemos desconectar, el mensaje de desconectar, que tiene un método maneja desconectar, nada más le pasamos la conexión. Detener servicio, lo mismo, tenemos un método maneja detener servicio. Maneja eco, que nada más va a regresar el eco. E inválido, que si se da el mensaje inválido, sencillamente vamos a terminar esta conexión. Eso es lo que hace el método de error, que lo veremos más adelante. Por cierto, si se van a la interfaz gráfica, al controlador interfaz estudiante,
van a ver que tiene un método que se llama básicamente igual mensaje recibido, y también tiene su propia conexión el cliente. También agregamos creamos el escucha que invoca ese método mensaje recibido, y lo agregamos como escucha la conexión, y hace básicamente lo mismo. Entonces, por eso les decía que hay pistas de lo que tiene que hacer el servidor en la interfaz gráfica. ¿Sale? Bueno, vamos a ver rápidamente cómo son estos métodos, porque ya está de nuevo extendiendo mucho este video. Pero esto en general es bastante... es una receta, tienen que seguir lo que dice el protocolo que se tiene que hacer. ¿Sale? Entonces, maneja base de datos. Si recibimos el mensaje maneja base de datos, el servidor nos lo dice la enumeración mensaje. Si el servidor recibe base de datos, contesta enviando toda la base de datos. Por supuesto, primero envía base de datos porque justamente el cliente, si recibe base de datos, comienza a cargar la base de datos. Entonces, primero enviamos el mensaje base de datos para avisarle al cliente que tiene que empezar a cargar la base de datos, y después enviamos la base de datos. Para eso, por suerte, el método conexión, la clase conexión, perdón, tiene un método envía base de datos, ¿sale? Si hay un error, utilizamos nuestro método error que desconecta a este cliente. Cualquier error que ocurra, desconectamos al cliente, pero no tocamos a todos los demás, ¿ok? Entonces, si hay un error, desconectamos al cliente y tiene un mensaje que va a ir a la bitácora. Y por último, imprimimos un mensaje en la bitácora de que el cliente con tal serial pidió la base de datos. ¿Sale? Maneja registro alterado es el más complicado de todos estos, y de todas maneras es relativamente sencillo. Declaramos una R, no un registro, una R. Acuérdense que es genérica la clase. Entonces declaramos una R y recibimos un registro de la conexión. Si hay un error, desconectamos a esta conexión y mandamos un mensaje correspondiente. Después, dependiendo de si el mensaje es registro agregado o registro eliminado, definimos acción como agregado o eliminado y ejecutamos la acción. Agregamos el registro o eliminamos el registro. ¿Por qué están en métodos independientes esto? Porque es una operación que modifica la base de datos, y la base de datos debe ser modificada únicamente por un hilo de ejecución. Entonces, estos métodos van a ser sincronizados. ¿Sale? Y por último, después de que ya alteramos el registro en el servidor, recorremos todas las conexiones, toda nuestra lista de conexiones. Si la conexión es la que recibimos en el método, o sea, la que nos avisó, la que nos pidió alterar el registro, ya sea agregándolo o eliminándolo, si es esa conexión, la ignoramos. No le enviamos a la conexión al cliente que modificó la base de datos, no le decimos que la vuelva a modificar, obviamente. Si no es ese cliente, esa conexión, entonces enviamos el mensaje, acuérdense que puede ser agregado o eliminado, y enviamos el registro que se agregó o se eliminó. Si hay un error, desconectamos y enviamos un mensaje, imprimimos el mensaje, un mensaje para la bitácora, y guardamos la base de datos. Acuérdense, cualquier modificación a la base de datos la guardamos en el disco duro. Ojo, esta invocación de error es con C, no con conexión, porque es para la C local, para esa conexión de toda la lista de conexiones que tenemos, ¿sale? Tenemos que enviárselo a todos, excepto al que mandó el mensaje original. Registro modificado es un poquito más complicado porque hay dos registros, pero es básicamente lo mismo. Declaramos dos R's, recibimos los registros y los guardamos en R1 y en R2. Si hay un error, desconectamos. Si no, modificamos el registro, que es otro método sincronizado que ahorita veremos, y después es lo mismo. Recorremos toda la lista de conexiones. Si es la conexión que nos mandó este mensaje, no hacemos nada, pero si no, enviamos el mensaje registro modificado y después enviamos el registro 1 y el registro 2. Si hay un error, de nuevo con C, no con conexión, lo desconectamos esa conexión y mandamos un mensaje a la bitácora de que hubo un error en el registro. Al recibir el registro, perdón. Imprimimos un mensaje en la bitácora y guardamos la base de datos, ¿sale? Maneja de conectar es relativamente sencillo, nada más avisamos a la bitácora y utilizamos nuestro método desconecta. Detener servicio es un poco más complicado, imprimimos un mensaje a la bitácora, definimos continuar ejecución como falso y desconectamos todas las conexiones.
¿Sale? O sea, recorremos toda la lista de conexiones y la desconectamos. Por último, cerramos nuestro server socket. Si hay un error, lo ignoramos. No hay mucho más que podamos hacer. Manejo eco es relativamente sencillo. Imprimimos un mensaje a la bitácora de que recibimos un eco y nada más regresamos a la conexión el mensaje eco. Si hay un error, desconectamos la conexión. Por último, nuestro método error lo único que hace es imprimir el mensaje que recibimos en la bitácora, bueno, en los escuchas, y desconectamos esa conexión. El método desconecta lo único que hace es mandar llamada al método desconecta de la conexión, pero eliminamos la conexión de nuestra lista de conexiones e imprimimos un mensaje en la bitácora. Los métodos agrega registro, elimina registro y modifica registro deberían ser obvios, son los equivalentes de la base de datos, pero lo que tienen de especial es que están sincronizados. Esto nos permite que no haya dos conexiones distintas tratando de modificar la base al mismo tiempo. Por último, imprime mensaje, es nada más recorre nuestros escuchas y utiliza su método procesa mensaje y pues ya eso es todo. ¿Sale? Esto debería ser todo lo que necesitan para acabar el servidor en la práctica 10. Y si acaban el servidor en la práctica 10, bueno, y ya tienen lo demás, por supuesto, entonces básicamente ya tienen lo necesario para hacer su proyecto 3. De hecho, esto casi, si ya lo tienen, lo pueden usar, lo deben usar tal cual para su proyecto 3, porque el servidor es el mismo para todos los proyectos. Paradójicamente, lo complicado que tienen que hacer es modificar el controlador interfaz estudiantes, porque ahora tienen que crear ustedes una clase controlador interfaz películas, videojuegos, lo que sea, y adaptarlo a sus registros para su proyecto 3. Y es un poquito distinto al de la práctica 9, entonces lo tienen que volver a hacer. Pero entonces ya sería todo. Si hacen todo esto bien, deberían poder terminar sin ningún problema con la práctica 3. Entonces, les recomiendo este plan de acción. Acaben la clase conexión, es la más complicada y vimos el método, digo, es relativamente sencilla excepto por el método recibe mensaje que ya vimos aquí. Entonces, acaben esa, que pase las pruebas unitarias, igual mensaje, ya que estén esas dos clases, bueno, la clase conexión y la enumeración mensaje, conéctense a Aztlán y vean que todo funcione, que pueden agregar registros, que pueden eliminar registros y que pueden modificar registros con la interfaz gráfica. Háganlo con la interfaz gráfica y chequen que ya funcione. Ya que tengan eso, hagan el servidor que aquí cubrimos y entonces ya deberían acabar con la práctica 10. Y ya para su proyecto es nada más modificar, controlador, bueno, adaptar controlador de interfaz estudiantes a el registro que ustedes implementen en su proyecto. Y bueno, según yo ya es todo. Hice un poco de trampa, el video está muy largo, pero además le estoy mandando a estudiar hilos de ejecución y enchufes del manual de prácticas. Este libro está obsoleto, tiene casi 20 años que lo escribí. Pero la parte de hilos de ejecución y de enchufes no ha cambiado casi nada en estos 20 años. Entonces les debería servir. Todo lo que dije que a lo mejor no entendieron de cómo saca el enchufe, el flujo de entrada perdón, de los enchufes o cómo qué es sincronizar un hilo de ejecución, etcétera. Eso viene aquí. Por favor, léanlo. Si algo no les quedó claro, bueno, de todas maneras léanlo. Y vuelvan a ver este video si es necesario para poder acabar bien su práctica 10, su clase servidor base de datos y su clase conexión. ¿Sale? Vamos a pararle ahorita, que es por mucho el video más largo de todo el semestre. Como siempre, pueden dejarme una duda en los comentarios del video o mandar un correo con ella. No lo piensen en hacerlo si tienen alguna duda. Y pues sería todo. Yo creo que es el último video del curso, al menos de las prácticas. Bueno, como siempre, pues gracias por escucharme.